La Rovirada, el gran golpe de mano catalán. Conocidos son por todos los problemas que las partidas de guerrilleros españoles ocasionaron al ejército francés durante toda la guerra de la independencia. Sus emboscadas, sus golpes de manos, hicieron del combate no convencional una gran arma contra los intereses franceses. Pero no solo fueron este tipo de fuerzas irregulares las protagonistas de estas acciones. En el comentario de hoy vamos a ver cómo un ejército convencional fue capaz de sorprender al ejército imperial y en un hábil golpe de mano arrebatarle el control de una de las mayores fortalezas de Europa, el Castillo de San Fernando, situado en la localidad ampurdanesa de Figueras. Muchos fueron los héroes militares que dio esta guerra, en la que antes de la cual nunca habían tomado las armas. Hombres de distinta procedencia y condición, que sin pasar por ninguna academia militar, se descubrieron como grandes estrategas y conductores de hombres en el combate. Uno de estos hombres fue el clérigo Francisco Rovira y Sala, el doctor Rovira, que abandonó por un tiempo el altar para escarnio y desgracia de los franceses, llegando por méritos de guerra a ostentar el cargo de brigadier. Brigadier era un cargo que había antiguamente equivalente a lo que sería un general de brigada, el que había entre el coronel y el general propiamente dicho, que mandaría lo que sería una división. De ahí el nombre para los dirigentes de una brigada de brigadier. El abad Rovira se había educado en un ambiente de odio hacia las innovaciones que llegaban de la revolucionaria Francia. Pese a lo que apuntaron en el pasado algunos autores, no parece que Rovira participara en la guerra de la Convención contra la Nouvelle República Francesa a finales del siglo XVIII. Sería poco después de los hechos del Bruc, cuando, indignado por las tropelías de los franceses, se sumó en Bañolas al alzamiento de la vecina Figueras el 13 de junio de 1808. Mandó que tocaran las campanas del pueblo del famoso lago, para una vez reunidos los vecinos, lanzar una inflamable proclama contra el invasor del otro lado de los Pirineos. El contexto de Cataluña en los primeros días de la guerra es el de una región cuya capital, Barcelona, y sus principales fortalezas han sido rápidamente ocupadas por el ejército imperial de Napoleón. Las otras tres capitales resisten en un principio, como vimos en uno de los pasados comentarios, la heroica resistencia de Álvarez de Castro en Gerona. Tarragona acabará quedando como la capital de los patriotas catalanes. Y en la zona que nos ocupa se formarán dos juntas corregimentales, en Gerona y en Figueras. Pocos días después del alzamiento, el 18 de junio, se intenta un primer asalto y toma del castillo de San Fernando, clave en el abastecimiento logístico del ejército francés en Cataluña, ya que desde aquí se controlaba el Camino Real, a través del cual se suministraba a sus fuerzas de todo lo necesario proveniente de la localidad francesa de Perpiñán. El plan era que, aprovechando que los mandos franceses se encontraban en el ayuntamiento con motivo de un baile, capturarlos y, una vez descabezadas las tropas, tomar por la fuerza la fortaleza. El capitán retirado Juan Clarós, con el mando del corregimiento de Figueras, dirige la acción, que lamentablemente acaba siendo un desastre. Pese a todo, se había logrado bloquear la fortaleza, en una acción cubierta por el doctor Rovira, que en su primera acción militar logra cortar con sus hombres el Camino Real, impidiendo que el castillo fuese auxiliado en un principio. Tras el fracaso, se reorganiza la resistencia y se crea la Junta Superior de Cataluña. Se regulariza la situación de Rovira, que se incorpora como capitán a los Migueletes, encuadrando su compañía de Bañolas en el segundo tercio de Gerona. Estos tercios equivalían a un batallón de 10 compañías, unos 1000 hombres. Poco iba a durar la primera aventura militar de Rovira, pues en agosto una orden superior del Marqués de Palacio
licencia a todos los religiosos del ejército de Cataluña. Pese a ello, no se rinde el abad, y en noviembre es reincorporado a filas, esta vez con el grado de coronel de infantería, recibiendo el mando de la unidad conocida como Cuerpo de Expatriados. Tanto esta unidad como el batallón de almogávares, comandado por Narcís Gay, se crearon para paliar el flojo reclutamiento de los migueletes. Rovira se provee de hombres que tras el sitio de Rosas van llegando a Bañolas. De ahí el nombre de expatriados. Pasa tan solo un mes y se le da también el mando de una división de somatenes. El somatén en esta época, del cual hablamos en un pasado comentario, equivalía a la mitad de un tercio, 500 hombres. Los somatenes servían como fuerzas reservistas. Así pues, combinando ambas fuerzas, Rovira no dejó de machacar las líneas de comunicación del ejército francés, especialmente interceptando los convoyes que aprovisionaban el asedio francés de Gerona. Destaca la captura de uno de estos convoyes en Mendiñá, el cual llevaba 36 carros de galletas y otros efectos. Otra acción destacada es cuando el 27 de diciembre del año 1808 expulsa a los franceses de la localidad de Pont-de-Molins y de Capmany, empujándolas hacia la frontera de la Jonquera. Pero todo no iban a ser alegrías. El 24 de febrero del año siguiente fracasa en una emboscada entre Esponellà y Orfans, donde además es capturado, consiguiendo huir tras sobornar a uno de sus captores. Centrándonos ya en la famosa Rovirada, es curioso que el término se originará como algo despectivo. El general O'Donnell, que nunca estuvo a favor de la acción, se refería a ella con este apelativo para menospreciarla. Es preciso apuntar que O'Donnell, ya por esta época, era capitán general del ejército español en la región de Cataluña. Y, como veremos, en vez de beneficiar o apoyar las acciones de Rovirada, nunca tuvo confianza en este y fue más que una traba. El caso es que Rovira sabía que si caía San Fernando, la Armée de Catalunya, el ejército francés en Cataluña, solo podría ser abastecida por mar, de manera que si se permitía a los ingleses tomar las Islas Medas y que desembarcaran fuerzas contra la más que probable fuerza de asedio que los franceses mandarían a retomar el castillo, su ejército quedaría aislado de todo apoyo logístico. Pero lo dicho, O'Donnell no dio ninguna facilidad a Rovira y responsabilidad suya será que la Rovirada no se hubiera explotado como se merecía. Durante todo 1810, Rovira fue planeando la acción. Una enfermedad, la llegada de refuerzos y problemas meteorológicos frenaron varios intentos anteriores. No dejó de pedir más hombres para llevar a cabo sus planes, pero solo se le cedieron los expatriados, encuadrados en la segunda sección de la Primera Legión Catalana. La Legión Catalana era una unidad interarmas con 3 secciones, equivalentes a regimientos, de infantería, 2 de ellas de línea y una de infantería ligera. A estas fuerzas se sumaba una compañía de gastadores y una unidad de artillería. La segunda sección de la Primera Legión Catalana contará con 3 batallones, los expatriados y el batallón de almogávares de Gay, que se le une el 12 de marzo. Por tanto, las cifras de las fuerzas que llevaron a cabo la Rovirada oscilan entre 969 hombres según unos autores, 1038 según otros, y por último los que afirman que la segunda sección solo tenía 462 hombres por 92 del batallón de almogávares. Por lo tanto, apenas sobrepasaban los 500 hombres en total. Fuera cual fuese el número, el gran éxito de la acción fue gracias a la inteligencia. Rovira contaba con 5 topos dentro de la fortaleza. Los franceses externalizaban gran parte de su logística, y gran parte de ella la formaban gentes de la tierra, autóctonos de Lampurdá. Así, el acceso a los almacenes de suministros, lugar por el que entraron los asaltantes, era más que conocido por Rovira. Joan Marqués, uno de sus colaboradores,
había hecho una copia en cera de la llave de acceso a dichos almacenes. Genís y Pere Pou informaron a Rovira hasta última hora de la situación de los puestos de seguridad dentro del castillo. Juan Floreta y Juan Buenaventura fueron los otros dos informadores. Incluso el capitán Casa pudo entrar disfrazado días antes en la fortaleza y dar informes fiables. Cuando todo estaba a punto, se iniciaron los movimientos aprovechando la Semana Santa. Una época que se presumía tranquila por parte de los franceses, que sabían de la religiosidad de los españoles. Rovira realizaba unas maniobras de distracción para disminuir las tropas francesas en el castillo. Lo consiguió simulando un intento de invasión de la frontera francesa en Saint-Laurent de Cerdans. A esto sumó otro falso intento de tomar a Lot, atacando la vanguardia francesa a finales de marzo, siendo relevado cuando consigue su propósito. Estas maniobras, junto al asedio de Castelfullit, dejan en la fortaleza una fuerza inferior al 1.000.000 de hombres. Y llegamos a la jornada del 10 al 11 de abril. Por el día, Rovira acerca sus fuerzas aprovechando los frondosos bosques, hasta detenerse a tan solo 2 horas del castillo. Al anochecer se aproximan a tan solo 1 hora de su objetivo, tomando como base de partida la casa del capitán Bonal, donde, tras tomar una frugal cena, se informan a las tropas de todo lo que va a ser la acción. Rovira divide sus fuerzas en 4 piquetes, y una fuerza de cobertura mandada por él mismo. Inician movimiento a las 12:30 horas ya del 11 de abril. Y van a conseguir tomar la fortaleza tan solo 2 horas después, pese al mal tiempo que les acompañó. Era una noche de luna llena, pero avanzaron por el sur aprovechando los altozanos, hasta el gracis defensivo de la fortaleza. De allí hasta la poterna del almacén de víveres fueron por la contravanguardia del torreón de San Juan. Este mal tiempo, que en un principio les perjudicó, iba a ser ahora su aliado, pues el fuerte viento de la famosa tramontana de la región les iba a ayudar en la acción, ya que los centinelas franceses estarían a cubierto en sus garitas. Accedieron a los fosos por la escala de mampostería de la contraescarpa, frente a la cara izquierda de la contravanguardia de San Juan, muy cerca de la poterna. Allí se dio muerte a los primeros centinelas. En realidad, solo hizo falta acabar con la vida de 25 soldados enemigos para tomar la fortaleza por sorpresa. Como contraseña, para identificarse durante la acción, se escogió la palabra catalana setza, que significa 16, debido a su difícil pronunciación para gente que no sea de habla catalana. Cada piquete se hizo cargo de un objetivo. El capitán Casas, con 80 hombres, fueron los primeros en tomar la poterna y acabar con los centinelas de guardia de la puerta principal sobre ella. El capitán de Saire, con 208 hombres, se encargó de tomar las casamatas encima de las caballerizas donde se alojaban las tropas de infantería del primer regimiento de infantería de Nápoli. El capitán Bonal, con otros 208 hombres, ocupó los cuarteles donde se alojaba la tropa artillera del 5è Batalló d'Utroa. Por último, el teniente coronel Llovera, jefe de la fuerza de asalto, aseguró el estado mayor y capturó al gobernador de la plaza, el general Guillot. Guillot culpó del éxito de la acción a sus tropas napolitanas, que afirman que se rindieron al grito de «Viva España, somos todos hermanos». Pese a la rapidez y el éxito, hubo momentos de preocupación, ya que debido a la lluvia se inutilizaron muchos cartuchos. Pero el propio Rovira afirma que sus hombres supieron tirar de bayoneta y sable. Por esta acción, Rovira fue ascendido a brigadier, y fue el primer militar propuesto para la Nobel Cruz laureada de San Fernando, la cual rechazó formalmente, ya que prefirió ser nombrado maestre de la escuela de Vic, ya que él nunca quiso hacer carrera militar, sino seguir con la suya en la iglesia una vez hubiera terminado la guerra. El resto de hombres también fueron recompensados en mayor o menor medida por su gran heroicidad. No se detuvo aquí Rovira, pues sabía que de poco serviría su acción si no se completaba con el control de la costa y con el apoyo inglés. Viajó a Valencia para convencer a O'Donnell, pero este siguió negándose pese al éxito de su vilipendiada Rovirada. En Cádiz se encontraban 2000 ingleses esperando para desembarcar.
O'Donnell solo consintió que apoyaran a los asediados en Tarragona. Y, como se temía Rovira, pronto los franceses enviaron fuerzas para retomar San Fernando. Sin nadie que les importunara por la espalda, como quería Rovira, y aprovisionados por mar, el éxito de la revirada se iba diluyendo. El 28 de junio caía Tarragona, y tras 4 meses de brava resistencia, San Fernando capitulaba ante los franceses. Para más INRI, tan solo 10 días después, las Islas Medas eran ocupadas por las fuerzas de Milán del Bosch, cortando así el cabotaje entre Marsella y Barcelona, acabando con el aprovisionamiento de los franceses por mar, justo cuando habían vuelto a abrir la vía logística terrestre. Una vez más, la ceguera del alto mando, esta vez O'Donnell, impidió haber dejado a los franceses sin ningún tipo de apoyo en una zona tan complicada como era Cataluña. Lástima es que hoy en día, 2 siglos después de la revirada, esta apenas es conocida por los entendidos y los habitantes de Figueras, que la recrean históricamente cada año. Es muy recomendable la visita a esta magnífica fortaleza, donde, como dijimos en el episodio de El General Álvarez de Castro, en sus caballerizas se encuentran unos muros conmemorativos con los nombres de muchos de estos héroes. Justo enfrente donde está este defensor de Gerona, Álvarez de Castro, en la zona en la que murió en cautiverio. Si la visitáis podréis ver en estos mármoles los nombres de todos y cada uno de los participantes en la revirada y la unidad a la que pertenecían. Precisamente el pasado miércoles fue el 215 aniversario de la muerte de Álvarez de Castro. Como hemos dicho, también homenajeado en esta zona. Volviendo a la revirada, valgan como homenaje las palabras del gobernador de la fortaleza esos 4 meses, el mariscal Juan Antonio Martínez, marqués de Campoverde. Gloria al Dios de los ejércitos y honor a los valientes catalanes. Para el que quiera saber más de la revirada, existe un blog sobre este y sobre los catalanes que ahora se dedican a hacer la reconstrucción histórica en cada aniversario, el cual se llama La Revirada 1811.blogspot.com.es. También es altamente recomendable la propia web del Castillo de San Fernando, castillosanfernando.org. Y como no, un pequeño libro que se editó por el Ministerio de Defensa en 2011 para conmemorar el segundo centenario, escrito por Pablo de la Fuente, de Pablo y Jordi Buigas Mainegra, en la colección de cuadernos del Castillo de San Fernando y que se titula La Revirada 1811. Como hemos dicho al principio, una vez más, la acción de unos hombres sin experiencia previa en el ejército puso contra las cuerdas al mejor ejército de la época. De no haber sido por las envidias o quizás rencores de los mandos, aquellos que teóricamente estaban más preparados, su éxito hubiera sido mucho mayor. Hoy solo nos queda recordar, con este breve comentario, la acción de estos héroes catalanes, este golpe de mano conocido como la revirada. Y repitamos de nuevo las palabras de su mariscal durante los 4 meses que aguantaron hasta la nueva toma de los franceses. Gloria al Dios de los ejércitos y honor a los valientes catalanes.